Buenos días, mis hermanos. Hoy vamos a hablar acerca de un tema del cual a veces no se predica mucho, pero es muy importante. Vamos a hablar el día de hoy de la promesa del regreso de Jesucristo. Mire, la Biblia predice, y como siempre lo hace con precisión, que en estos últimos tiempos se vendrían hombres necios que se burlarían de aquellos que creen que Cristo regresará por segunda vez a la tierra. El apóstol Pedro dice que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ahora, déjeme decirle que entendemos eso de la gente que está en el mundo, pero aún quiero decirle que ese pensamiento se ha infiltrado, aunque parezca increíble, dentro de la misma iglesia. John MacArthur cuenta lo siguiente. Dice él: hace pocos años leí acerca de una encuesta que se realizó a un grupo de pastores protestantes en una convención de iglesias en Evanston, Illinois. El 90% de ellos afirmaron no tener ninguna expectativa de que Cristo en realidad vaya a regresar a la tierra. Sin embargo, mis hermanos, para los creyentes verdaderos, es un hecho que Jesús regresará. Los que creemos que la palabra de Dios es inerrante y autoritativa, sabemos que Él viene por segunda vez. Mire, cerca de 2/3 de las profecías bíblicas son aún futuras y dependen de una u otra manera de que Cristo regrese y lo haga de manera literal, tal como lo dice la Escritura, por segunda vez a esta tierra. Ahora, mire, hay que decir que todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de la primera venida del Señor se cumplieron de manera literal, de maneras realmente asombrosas. Por eso no dudamos ni un ápice que las que aún faltan por cumplirse lo harán puntualmente. Cristo vendrá una vez más. La Escritura lo dice y Él mismo lo prometió. Mire, la promesa de que Cristo volverá por segunda vez a este mundo es un tema que recorre toda la Escritura. De hecho, es el tema más amplio y más citado a lo largo de la Biblia. Déjeme darle algunos ejemplos. Tal vez no sabía usted esto, pero la primera profecía dicha por boca de un profeta humano fue al respecto de la venida de Cristo en gloria y para juicio. Dice esta profecía: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Usted sabe, es Judas en el capítulo 1, los versículos 14 y 15. Sin embargo, él hace referencia a Enoc, un hombre que lo podemos situar en el tiempo de los primeros capítulos del Génesis. Ahora, déjame decirle que las últimas palabras de la Biblia son una promesa de Cristo mismo, de que Él regresaría. Dice Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de esas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, si ven, Señor Jesús. Incluso, mis hermanos, es tan importante este tema que los ángeles mismos lo anunciaron. Allá el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 11, dice: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El Señor Jesús habló de su regreso en lo que nosotros conocemos como el Sermón del Olivete, o como el Sermón del Monte de los Olivos. Mis hermanos, esta es la revelación de Cristo mismo acerca de su advenimiento.
Y el día de hoy vamos a centrarnos precisamente en este pasaje que encontramos allá en el Evangelio de Mateo. Vamos a considerar las palabras de Cristo mismo, de esa promesa que Él hizo de volver a esta tierra por segunda vez. Le voy a pedir que abra su Biblia, la tenga allí en Mateo capítulo 24, vaya siguiendo el texto que vamos a ir mencionando, porque trataremos de explicar, aunque sea de una manera muy breve, este párrafo que muchas veces no es bien entendido, es mal enseñado, pero el día de hoy vamos, como lo he dicho, aunque sea de manera breve, a explicar algunas cosas de aquí. Mateo capítulo 24, si ya lo tiene, vamos a comenzar allí en el versículo 1. Dice la escritura: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bien, mire, estos primeros versículos nos aportan un poco del contexto en que se encuentra el resto del pasaje. Quiero decirle que es importante ubicar el contexto. Mire, déjeme hablarle un poquito incluso de lo anterior. Apenas el domingo anterior a lo que nos narra aquí Mateo, y según nos lo cuenta el capítulo 21, Jesús había entrado a Jerusalén sentado en un pollino, y una multitud había salido a recibirle, y le habían aclamado como el Mesías, es decir, el rey descendiente de David, tan esperado por el pueblo. Ahora, ese hecho, aunado a la idea que los judíos, los discípulos, tenían de que cuando el Mesías viniera, destruiría a los enemigos de Israel y gobernaría sobre su pueblo y sobre las naciones del mundo y traería por fin el reino de Dios a esta tierra, les hacía pensar que ellos estarían allí para verlo. Los discípulos pensaban eso. No dudaban de que Jesús era ese Mesías. Cuando llegamos a lo que vendría siendo el día martes para nosotros, pues los judíos no le daban nombre a los días de la semana, ellos más bien los numeraban, decían el primer día de la semana, el segundo día de la semana, etc. Pero bueno, mis hermanos, haciendo cuentas, sería el día martes, que el Señor y sus discípulos estaban en el templo. Ya estamos allí en el capítulo 24. Y antes de irse de ese lugar, del templo, los discípulos, muy entusiasmados por lo que estaban viendo, por sus expectativas mesiánicas de ese recibimiento que habían hecho de Jesús allí en Jerusalén, hacen una referencia a los maravillosos edificios del templo. Un templo de mármol blanco, con adornos de oro, de maderas finas en mucho de su ornato, de sus puertas, etc. Así que ellos, muy emocionados ante la expectativa mesiánica, hacen referencia a estos edificios. Y es aquí donde el Señor Jesús vuelve a dejarles en claro, como lo venía haciendo desde hacía meses, que el tiempo del reinado del Mesías no sería en ese tiempo. Mateo 24:2, respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, yo creo que podemos imaginar un poco el asombro de los discípulos al escuchar las palabras del Señor. Esta revelación que el Señor acababa de hacerles, de que el reino no iba a ser instaurado en ese tiempo, sino por el contrario, que aquel maravilloso templo iba a ser destruido, bueno, no lo pudieron sacar de su cabeza. Así que fueron con el Señor ya lejos del bullicio del templo. Dice Mateo que era en el monte de los olivos, y allí le preguntaron más detalles al respecto de esto. Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mire, la respuesta que el Señor le va a dar a sus discípulos
Es la respuesta más larga a una pregunta que él contestó y que se registra en las Escrituras. El Señor va a centrar su respuesta, y esto es importante, no lo pierda de vista, en las dos últimas cuestiones de la pregunta. Es decir, el Señor se va a abocar a contestar qué señal habrá de su venida y del fin del siglo. Ahora, antes de entrar en la explicación y en los detalles, quiero aclarar un par de cosas que nos van a servir como un marco para ir situando todo lo que se va a decir. Número 1, que todo el contexto nos indica que se está hablando del pueblo judío, no de la iglesia. Porque muchos cristianos malinterpretan este discurso y lo aplican a la iglesia, pero no debe ser así. Solamente observe, se habla del templo, del Mesías, incluso la alusión en el versículo 15 que hace el Señor a algo que él llama la abominación desoladora, y que es, mis hermanos, un asunto concerniente solamente a Israel. Pertenece esta frase al libro de Daniel, en lo que se conoce como la profecía de las 70 semanas. No tiene nada que ver aquí la iglesia, sino solamente el pueblo judío. Número 2, que este sermón es profético. En este momento aún es profecía. Hoy, 2000 años después de que el Señor pronunciara este sermón, sigue siendo en su mayor parte un asunto todavía por cumplir. No es, como lo entienden los teólogos de la escuela preterista, un asunto ya pasado. Sobre todo, dicen ellos, referido a la destrucción de Jerusalén que tuvo lugar en el año 70, ya que en este sermón, como lo vamos a ver, se hace alusión a eventos de carácter mundial, algo que no sucedió en el año 70, sino más bien fue un asunto local, la destrucción por el general Tito, un general romano, de Jerusalén y del templo. Bien, una vez aclaradas esas dos cosas, vayamos a la respuesta del Señor. Mateo 24, los versículos 4 al 6. Dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahora mire, en esta primera parte de la respuesta del Señor, Él menciona dos cosas que pasarán y que pueden resultar engañosas para los creyentes judíos, pero el Señor les advierte que no deben dejarse engañar ni turbarse por ellas. Después de que el Señor se hubiera ido, muchos falsos mesías iban a venir y reclamarían el título de ese rey, del Mesías. Y lo más interesante de lo que dice el Señor es que muchos iban a ser engañados. Sin embargo, ellos, los creyentes verdaderos, no deberían ceder ante ese engaño. Y también, por supuesto, dice el Señor, iba a haber guerras y rumores de guerras. Y eso tal vez les iba a hacer pensar que el fin estaba cerca, pero no sería así. Ahora, yo quiero que usted note, por favor, que el Señor está haciendo alusión a las dos preguntas relacionadas con su venida, lo cual tiene que ver con los falsos mesías, y con el fin del siglo, lo cual tiene que ver con las guerras. Mire, cuando el Señor menciona aquí el fin, Él está usando una palabra diferente a la usada por sus discípulos en su pregunta. El fin al que el Señor se refiere es un fin absoluto. Él habla del fin de la historia humana, el fin de este sistema de cosas donde los hombres gobiernan el mundo y los poderes del mal dirigen sus rumbos. El Señor está hablando del fin de la historia humana tal como se conoce hasta el día de hoy. Entre tanto, iban a venir falsos mesías y guerras, pero el Señor aclara, no ha llegado ese fin absoluto. Sin embargo, es necesario que esas cosas, las guerras, rumores de guerras, los falsos mesías, acontecieran, porque ese es el designio divino. Así el Señor lo ha permitido y así tiene que suceder.
Ahora, podríamos decir, mis hermanos, que el día de hoy, en el año 2020, nosotros y el pueblo judío, para quien es la profecía, estamos todavía en ese periodo de tiempo del que el Señor está haciendo mención aquí en estos versos. Pero ahora va a venir, en los versículos siguientes, lo que el Señor llama el principio de dolores. Lo anterior aún no es el fin. Ahora viene el principio de dolores. Esto aún no ha comenzado a suceder. Y es importante que usted ponga mucha atención en esto. No se confunda, como lo hacen muchos que intentan enseñar este pasaje, incluso algunos predicadores allí en el internet que lo predican erradamente. Mire, ponga atención a lo que el Señor dice. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ahora, la clave aquí es precisamente la designación de ese periodo llamado por el Señor principio de dolores. Esta frase es usada como una referencia al día del juicio de parte de nuestro Señor que iba a venir sobre este mundo. Ahora, esta frase es usada en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo, y se refiere a esto, al tiempo de juicio. Mire, escuche al apóstol Pablo, dice él, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Allí está, ¿lo vio? El día del juicio del Señor se corresponde, mis hermanos, y esto es algo también importante, con la última semana de la profecía de Daniel. Esa profecía la encontramos allá en el libro que lleva el nombre del profeta Daniel, en el capítulo 9, de los versos 20 al 27. Allí en Daniel, mis hermanos, vamos a encontrar un tiempo de 7 años que aún están por cumplirse. Y en ese corto lapso de tiempo, 7 años, la ira de Dios será derramada sobre los hombres de este mundo. A eso es a lo que Pablo le llama el día del Señor. Y eso es a lo que nuestro Señor Jesucristo está llamando principio de dolores. El inicio de esa semana, de esos 7 años. Eso es a lo que está haciendo referencia nuestro Señor Jesucristo. En ese tiempo, dice el profeta Daniel, Israel iba a ser liberado del pecado. Y al final iba a ver cumplidas las promesas que los discípulos estaban deseando en sus días, pero que no iban a llegar en esos días. Todavía es un asunto futuro. Escuche a Daniel en el principio de esta profecía. Dice él, capítulo 9, verso 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Han pasado 69 de esas 70 semanas, solamente queda una, y ese es el tiempo en el que el juicio de Dios se va a derramar sobre esta tierra. Ahora vayamos a las palabras del Señor allí en Mateo. Vea allí el versículo 7 en su Biblia. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. El Señor está haciendo referencia a sucesos de tipo mundial, cosas que van a ocurrir a lo largo y ancho de este mundo, no solamente en Jerusalén. No está hablando de algo local, ¿sí? Todo el lenguaje de este versículo habla de asuntos que se llevarán a cabo en todo el mundo, guerras en todo el mundo. Ahora, yo quiero aclarar algo con este asunto de las guerras, porque aquí no son pocos los que se equivocan. De hecho, mire, apenas estaba viendo un video hace unos días de un popular predicador allí en el internet que decía
que estas palabras del Señor comenzaron a cumplirse en 1914, porque en ese año sucedió la Primera Guerra Mundial, que fue la primera guerra de un carácter universal. Sin embargo, el error de este predicador y de muchos otros es interpretar la Biblia a la luz de los sucesos que van teniendo lugar en la historia, y eso es fatal para una hermenéutica correcta. No debe ser así. Mire, las guerras de las que se hablan aquí se dan dentro del periodo de juicio que ya hemos mencionado, y por supuesto se tienen que corresponder con otras escrituras proféticas. Por ejemplo, y esto le va a asombrar tal vez como me ha asombrado a mí, cuando ya hace tiempo hacíamos estudios acerca de esta situación. Mire, allá en el libro de Apocalipsis, en esa parte que tiene que ver con los juicios de los 7 sellos, y le voy a pedir, si le es posible, que vaya en su Biblia rápidamente allá al capítulo 6 de Apocalipsis y vea el versículo 3, que nos habla del segundo sello, y ponga mucha atención, porque lo que vamos a ver aquí es lo que el Señor está enseñando en su sermón del Olivete. Dice Juan: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ahora, yo quiero que note que el Señor Jesús habla de guerras, y este jinete lleva en la mano una espada y se le dio la autoridad de quitar la paz sobre la tierra. Es lo mismo. Ahora, yo quiero que vaya notando las demás cosas que menciona el Señor, que ya dijimos son de carácter mundial, y luego lo vamos a comparar con lo que sigue diciendo Apocalipsis. Dice allí Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Guerras, pestes, lo que quiere decir epidemias, que por cierto nos recuerdan lo que está pasando en la actualidad, pero que realmente esto que está pasando no es ni mínimamente comparable con lo que vendrá. Bueno, también hambres y terremotos. Ahora, yo quiero que escuche usted nuevamente a Juan, que continúa con los siguientes sellos. Vea el tercer sello y lo que dice ahí la escritura. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Esto es una referencia al hambre. Con el sueldo de un día alcanzará para comer una sola persona, no más. Hambre. Sigue diciendo, versículo 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, con las fieras de la tierra. De hecho, el color del caballo, que es amarillo, es el color de un muerto. Y a este jinete se le dio la autoridad de parte de Dios de matar con hambre, con mortandad, es decir, epidemias o pestes, incluso con las fieras de la tierra, a una parte de la humanidad. Ahora, se da cuenta que coincide con las palabras del Señor. De hecho, es una correspondencia exacta y pasmosa. No hay manera de que nos confundamos. Los dos pasajes están hablando del mismo asunto, del mismo periodo de tiempo, del tiempo de juicio de parte de Dios sobre esta tierra. Ahora, antes de seguir adelante, debo decir algo de suma importancia para nosotros, la iglesia. Bueno, déjeme decirle que aquí la iglesia no aparece para nada, ni en Mateo, que como ya dijimos, es una profecía para los judíos, capítulo 24, ni tampoco en Apocalipsis.
A partir del capítulo 6 de Apocalipsis, la iglesia desaparece totalmente. No hay mención de ella sino hasta el capítulo 19 de este libro. Por la simple razón, mis hermanos, y esto es importante, que para este tiempo la iglesia ya habrá sido arrebatada, quitada por Cristo de esta tierra, tal como lo describe el apóstol Pablo allá en su primera epístola a los tesalonicenses. Esto, mis hermanos, es emocionante. Dice el apóstol Pablo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mis hermanos, la iglesia no va a pasar por un juicio que es para el mundo, tal como lo prometió el Señor Jesucristo allá en Apocalipsis. Mis hermanos, y esta es la parte emocionante. Va a venir un tiempo de juicio terrible sobre este mundo, pero nosotros no estaremos aquí. El Señor Jesucristo dice en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esa es una bendita promesa de nuestro Señor. Así que en lo que el Señor está contando allí en el monte de los olivos, el sermón del Olivete, la iglesia no aparece, y es por una razón: ya no estará sobre esta tierra. Lo siguiente que el Señor va a decir en su sermón del Olivete, es lo que se corresponde con la segunda parte de la semana 70 de Daniel. Ese tiempo de 7 años, ustedes deben saber que la Escritura lo contempla en 2 partes, de 3 años y medio cada una. Bueno, a la segunda parte de esa semana, la Escritura lo llama de varias maneras. Por ejemplo, allá en Daniel 7:25 y en Apocalipsis 2:14, a ese periodo le llama un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Allá en Apocalipsis 11:3 se refiere a este periodo como 1260 días, que si usted hace la cuenta, tomando meses de 30 días, se correspondería exactamente a 3 años y medio. Allá en Apocalipsis 3:5 lo llaman 42 meses, que es exactamente el mismo periodo de tiempo. Ahora déjeme decirle, esta segunda semana, los últimos 3 años y medio, será lo peor que ha visto la humanidad. Es a lo que la Escritura, de manera muy específica, llama gran tribulación. Es el tiempo, mis hermanos, en que el anticristo, o la bestia, como lo llama Apocalipsis, perseguirá de manera encarnizada al pueblo judío. Por ello, a este tiempo, también la Escritura le llama el tiempo de angustia de Jacob. El profeta Jeremías se refiere a este tiempo de tribulación tan grande para los judíos que para ese tiempo habrán reconocido a su Mesías. Y entonces el diablo va a desencadenar su persecución en contra de ellos. Jeremías dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Ahora, vayamos a las palabras del Señor una vez aclarado a lo que se va a referir aquí. Dice versículos 9 de ese capítulo 24. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Bien, este es un tiempo de persecución para los escogidos de Dios.
que como ya dijimos, no es la iglesia. Una gran parte es el pueblo judío. Y la otra parte, sin duda, serán los creyentes de otras nacionalidades que en ese tiempo hayan entregado su vida a Cristo, lo cual les va a costar su propia vida, porque la persecución será terrible. Ahora, este tiempo, usted lo está viendo, se caracteriza por persecución, y eso se corresponde con los juicios del quinto sello del libro de Apocalipsis, que es el que seguía en esta comparación con el sermón del olivete del Señor. Vayamos a Apocalipsis 6 y le voy a leer yo los versículos 9 al 11. Escuche, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Este tiempo, como lo hemos dicho, será terrible para los que vivan en esos días. Nada de lo que ha habido en la humanidad antes se puede comparar con esto. Sin embargo, mis hermanos, a pesar de todo ello, podemos decir que la misericordia de Dios seguirá vigente, pues el evangelio del reino volverá a ser predicado en ese tiempo. Escucha al Señor Jesús, Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, yo quiero decir aquí que muchos evangelistas modernos, yo he oído a bastantes, fallan en decir y citar este pasaje, este versículo, para afirmar que deberíamos estar predicando el evangelio para que el Señor regrese pronto. ¿Ya vio? Será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dicen ellos, hay que predicar porque así el Señor regresará más rápido. Pero mire, como ya hemos dicho antes, para este tiempo la iglesia simplemente ya no estará sobre la tierra. Su aplicación no es para los evangelistas de la iglesia en este tiempo. Así que no, mis hermanos, no se confunda, no está refiriéndose al evangelio en este tiempo. Aquellos que predicarán el evangelio de la implantación del reino de Cristo en la tierra serán los judíos. Por un lado, es un evangelio que tiene como mensaje central que Cristo regresará a instaurar ese reino aquí en la tierra. Y la segunda cosa es que quienes predicarán ese evangelio será el pueblo judío. Ahora, si seguimos la secuencia del libro de Apocalipsis a la par de lo que va diciendo el Señor, por supuesto continúa en armonía con el sermón del olivete. Lo siguiente, mis hermanos, en Apocalipsis es una lista de las tribus judías que van a ser sellados en sus frentes por los mismos ángeles de Dios, para que ninguna de las calamidades que ocurran en aquel tiempo les afecten a ellos. Van a estar identificados como siervos de Dios, y ellos van a ser los evangelistas en aquel tiempo. Una especie de apóstol Pablo, cada uno de estos 144,000 sellados, y en ese tiempo harán su obra, su labor, y el resultado va a ser extraordinario. Mire, hablando de estos 144,000 sellados, por supuesto nos podemos dar cuenta de paso de que los falsos testigos de Jehová no tienen ni la menor idea de lo que dicen cuando proclaman que estos 144,000 sellados son de su secta. Están absolutamente perdidos en la ignorancia de la Escritura. Lo puede ver por todo el contexto de lo que acabamos de decir. Bien, Apocalipsis a continuación nos dice cuáles son los resultados de la predicación de estos hombres, de estos judíos. Dice, continuamos ahí en Apocalipsis 7:9, después de esto miré,
y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Mis hermanos, la maravillosa gracia de Dios manifestándose aún en medio de la más grande prueba, la más grande tribulación jamás habida, y sin embargo una multitud que nadie podía contar fue evangelizada por esos judíos. Fueron muertos por causa del testimonio de sus vidas, de haber seguido a Cristo, y ahora están allí de pie delante del trono. Bien, mis hermanos, vayamos ahora al final de lo que por el día de hoy vamos a comentar. Dice el Señor Jesucristo, versículos 15 en adelante de Mateo 24. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Mis hermanos, estas palabras del Señor Jesús nos hablan de la gravedad del asunto. Hoy el mundo tiembla por un virus común y corriente, pero no tienen ni idea de lo que vendrá más adelante. El Señor Jesús dice que la huida de los escogidos de Dios, que si usted se da cuenta está hablando de judíos porque habla del día de reposo. Ojalá que no fuera en día de reposo, dice él. Deberá ser esta huida pronta, sin siquiera pararse a pensarlo, o nadie sobreviviría. El Señor pone como referencia eso que se llama la abominación desoladora, que no es otra cosa que el momento en que el anticristo rompa el pacto de paz que había hecho con el pueblo judío al inicio de la semana 70, y entonces profane el templo de Dios. Y Apocalipsis nos dice que va a poner una estatua de sí mismo ahí en el altar, y va a exigir que todos los hombres vayan y adoren esa estatua de él mismo, de la bestia. A eso es a lo que el profeta Daniel y aquí el Señor Jesucristo se refieren como la abominación desoladora. Esto va a ocurrir justo a la mitad de la semana 70, es decir, al inicio de la segunda parte de esos 3 años y medio. Tal será la destrucción que vendrá en esos días, que si aquel tiempo no fuera breve, 3 años y medio, como lo expresa nuestro Señor, nadie quedaría con vida. Una situación terrible, mis hermanos, pero será precisamente en ese tiempo, cuando la humanidad esté llegando al final de su historia como es conocida hasta el día de hoy, cuando entonces el Rey de Reyes y Señor de Señores hará su entrada gloriosa a este mundo. Mis hermanos, sin duda las palabras empleadas en la Escritura son dramáticas, tanto en Mateo como en Apocalipsis, para describir el evento más grandioso de todos. Dice nuestro Señor allá en Mateo: entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad allí, no lo creáis,
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. El Señor aquí está haciendo referencia, mis hermanos, a la manifestación plena del anticristo y de su falso profeta. Este falso profeta va a ser capaz de hacer que descienda fuego del cielo, y él se va a proclamar como profeta de Dios, y a la bestia la va a declarar como si fuera el mismo Cristo. El Señor dice, no se dejen engañar. Esta va a ser la máxima manifestación de los falsos cristos en la persona de lo que se conoce como el anticristo. Ahora, escuche lo que sigue diciendo el Señor. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. El Señor está contrastando dos cosas. Por un lado, los falsos maestros van a tener una manifestación local. El anticristo se va a proclamar como el Cristo, pero esa proclamación la va a hacer desde un lugar ahí en la tierra. No se compara con la venida de Cristo. Cuando Cristo venga va a ser algo que se mirará en el cielo, desde el oriente hasta el occidente. La venida de Cristo va a ser una procesión que durará un tiempo en lo que Él va acercándose hasta el Monte de los Olivos, donde posará finalmente sus pies, según nos lo dice el profeta Zacarías. Esto es extraordinario. Pero escuche ahora las palabras de Juan en Apocalipsis. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis hermanos, quisiera abundar mucho más en detalles y explicaciones sobre este, que es uno de los temas más sobresalientes de la Escritura. De tiempo dejaremos hasta aquí. Espero que ustedes, como yo, se emocionen de saber que la venida de Cristo por segunda vez a esta tierra está cada día más cerca. Que las cosas que hoy estamos viendo y que espantan al mundo son solamente un aviso de parte de Dios de lo que ha de venir pronto. Nosotros, mis hermanos, la Iglesia del Señor, deseamos, anhelamos que Él venga ya. Y cuando pasan todas estas cosas que hoy vemos, para nosotros no debería ser un motivo de espanto, sino de gozo. Es necesario que todo esto acontezca. Y eso, mis hermanos, simplemente habla de que Dios ya está obrando en todas estas cosas. No pasan por sí solas. Es algo que Dios había designado. Lo estamos leyendo en una profecía de hace 2000 años. Y hoy estamos viendo muchas de esas cosas que tienen que suceder, aunque todavía no sea el fin. Nosotros deseamos, mis hermanos, que el Señor regrese ya. Como dice ese himno que hemos entonado muchas veces, ojalá y fuera hoy. Por eso yo lo quiero invitar a que lea conmigo Apocalipsis 22. Vaya a este capítulo ahí en su Biblia y busque, por favor, ahí el versículo 16 y acompáñeme a leer desde ese verso 16 hasta el versículo 20. Apocalipsis 22, de los versículos 16 al versículo 20. Porque, mis hermanos,
Aquí está la promesa del Señor de que Él viene pronto. ¿Lo tiene? Acompáñeme a leerlo. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.